Vamos a seguir hablando de algunas ideas que hace tiempo he expresado para la materia de filosofía del derecho. Es una materia fundamental para la formación de nuestros alumnos. Necesitamos fortalecerla con autores y autoras que tengan validez en el presente, que les sirvan para competir en una forma atractiva, en una forma ventajosa con otros chicos y chicas que están estudiando derecho. Recuerden, y se lo digo a mis alumnos, estamos ante tal vez la carrera, tal vez más súper saturada del mundo. Quiero dedicar estas pláticas a mi Universidad Autónoma de Tamaulipas, a su cuerpo directivo de mi Facultad de Leyes, a mi Facultad de Derecho también de mi queridísimo ICES. Quiero dedicar esto a mis amigos y amigas maestros, abogados, investigadores de las universidades de Tabasco, de Guerrero, de Veracruz, de Puebla, de Querétaro y desde luego de mi queridísima alma mater, mi UNAM. Hemos hablado ya de 30 autores. Voy a hacer una recapitulación seguramente en 2 semanas. Estamos terminando este trabajo. Me faltan las damas, que son súper necesarias para todo y también para la filosofía del derecho. Vamos a hablar ahorita de un hombre muy importante que se llamó Gustav von Hugo y que es el fundador real de la Escuela Histórica del Derecho. Este hombre era alemán. Luego vamos a explicar por qué hay tantos alemanes tan brillantes como filósofos y como teóricos y prácticos del derecho. Este hombre está muy influenciado por Juan Bautista Vico, un autor italiano, napolitano, autor de una obra que sirvió para que yo le pusiera nombre a mi escuela, Ciencia Nueva. Este hombre, por ser el fundador de la escuela histórica, se hace la pregunta: ¿son las leyes las únicas fuentes de reglas jurídicas? Y dice que así como el lenguaje no ha sido creado por Dios ni por los hombres de mutuo acuerdo, sino que se ha transformado a través de los siglos, y es también la costumbre y el derecho lo que lo ha hecho posible. Así, el derecho ha sido una creación humana. Aquí hay que recordar al autor, uno de los autores en que esta escuela se inspira, el napolitano Juan Bautista Vico. Vico contestó a la crítica que le había hecho Descartes, de que la historia no servía para nada, una crítica devastadora, terrible, tremenda, con 4 observaciones. Primero, la historia no se repite, solo parece repetirse. La historia no avanza en círculo, avanza en espiral y a veces en helicoide. También, cuidado con el pirronismo histórico. Las fuentes tienden a engañarnos, pero por eso hay crítica de fuentes. Y Vico fue el maestro de maestros en la crítica de fuentes. Dice Descartes, hay que estar cerca del hecho para conocerlo. La lejanía nos impide entenderlo. A los antiguos no podemos calificarlos con los valores del presente,
porque son diferentes y porque no tiene sentido y sería injusto. A los antiguos no hay que ni regañarlos ni premiarlos. Son antiguos, son diferentes a nosotros. Vico contesta que al revés, hay que estar cerca, no, lejos del hecho histórico para entenderlo, porque así podemos evaluarlo. Cerca estamos alterados por él. Nos contamina, nos atrapa, nos cerca y nos vuelve y nos envuelve en su cauda. Y además de la multiplicidad de hechos que ocurren, no sabemos cuál es histórico y cuál no. Solo a la distancia permite serenidad y juicio. Pero además, Descartes decía que el hombre solamente conocía lo que hacía y que el hombre solamente hacía matemáticas y geometría. Precisamente las ciencias en las que tanto destacó Descartes. Vico le contesta que el hombre antes que matemáticas, antes que geometría, el hombre es historia. El hombre suda historia y hasta las matemáticas y la geometría tienen su historia. Y de una forma dulcísima, tiernísima, Vico es tierno, le dice, y hasta tú, querido Descartes, eres historia, tienes historia. Estos argumentos los retoma Gustav von Hugo, y señala que aparte de historia, el hombre hace derecho. El hombre hace el derecho como una forma, como un mecanismo para intercambiar satisfactores e intercambiar esfuerzos. El derecho es constitutivo de la esencia humana. Por eso este hombre es el real fundador de la escuela histórica del derecho. Tendrá después continuadores. El principal continuador será un francés vuelto alemán. Fíjense qué chistoso. Friedrich Karl von Savigny. Viene de Lorena. Una zona, Lorena y Alsacia, fueron conquistadas por Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870. Pero había problemas religiosos en toda Europa y huyó su familia de Lorena a lo que es propiamente Alemania. Y ahí se formó Friedrich Karl von Savigny, pero el apellido siguió demostrando su origen francés. Fue el primer maestro de Derecho de la Universidad de Berlín. Erudito, experto, increíblemente experto en historia de Roma. Ha leído a Tito Livio, toda la primera década. Ha leído realmente autores importantes. Ha leído a Suetonio. Ya he señalado en otras ocasiones por qué no me gusta que usen tanto a Suetonio. Pero ha usado a Tácito y ha usado a Amiano, a Apiano y a otros autores. Pero lo importante es su visión acerca de la codificación. Tiene una polémica famosa con Anton Thibaut, otro gran maestro de derecho, francés. Thibaut recomendaba para Alemania y para este conglomerado de pueblos germanos un código único, ya urgente, como requisito, como alternativa, como forma de garantizar la formación del derecho en Alemania y en Austria. Savigny le contesta que no son los tiempos, que las cosas no están maduras, que un código no es algo artificial. Ojo, Savigny es continuador de Hugo y es otro de los grandes representantes de la escuela histórica del derecho. Savigny pone como ejemplos 3 códigos. El código de Napoleón. Este era un código multicitado como un gran triunfo del derecho. Se hizo en la época en que el gran
mariscal de Francia, se autoproclamó emperador y Savigny señala con mucha precisión que el código tiene muchos defectos, tiene muchas fallas, porque hubo mucho apresuramiento político, porque fue hecho como un triunfo de la política sobre la técnica jurídica. Y entonces este código de Napoleón, que obviamente no hizo Napoleón, pero que él lo impulsó como una señal de su gloria, tiene muchas fallas, y es precisamente este código el principal argumento para impedir, para oponerse a la codificación actual que está planteando Thibaut. Pone dos ejemplos más: el código austriaco y el código prusiano. Señala las mismas faltas, los mismos errores, los mismos tours de force, los mismos endurecimientos de las situaciones reales, el mismo desconocimiento de la realidad. Y entonces esta polémica, que fue muy conocida, le dio mucha fama a Savigny, que, repito, era un auténtico erudito en derecho romano y cómo se había ido haciendo este. Otro autor, y con esto cierro la Escuela Histórica del Derecho. Este hombre se llamó Puszta, Jorge Federico Puszta. Este hombre también emigró de Bohemia, una zona en lo que luego sería Checoslovaquia, luego República Checa. Ya ven que Europa ha sido un mosaico y sigue siendo un mosaico de nacionalidades y de realidades compactas nacionales. Tiene una obra que se llama Curso de Instituciones. También nos dice lo mismo de los que dicen los autores de la Escuela Histórica del Derecho. El derecho es prueba de la actividad histórica del pueblo. Por eso los derechos tienen características personales de los pueblos. Se las han comunicado en sus luchas, a través de su historia y a través de sus esfuerzos. Por eso esta escuela tiene muchas reticencias en pensar en una visión universal o un mosaico de naciones, porque señala que las diferencias fundamentales entre unas y otras no es fácil que se hagan a un lado, y esas formas van a ser siempre muy importantes. Recuerden, los que me estén escuchando, por favor, Puszta, antes Savigny, antes Hugo. Escuela Histórica del Derecho. El derecho lo hacen los pueblos en sus luchas por tener una mejor relación entre ellos. Viene ahora otro alemán. Los alemanes son muy brillantes en cuestión del derecho y en muchas otras cosas. Son un pueblo muy enérgico y muy luchador. Caspar Rudolf von Jhering fue alumno de Savigny. Inició su trabajo de creación literaria con algún comentario acerca de su maestro. Él va a hacer un giro en esta escuela. Se mantiene muy cercano a la Escuela Histórica del Derecho, pero hace una limitación, hace una diferenciación. No es el pueblo, todo el pueblo, el que hace el derecho, porque no es todo el pueblo el que lucha, no es todo el pueblo que actúa, no es todo el pueblo que va adelante dándose cuenta de lo que necesita. No, hay un sector que lucha, y ese sector que lucha es el que construye
muchas cosas, entre ellas el derecho, fundamentalmente. Aquí hay algo de influencia del darwinismo social. Ojo, no me malentiendan los que me escuchan. Sí hay influencia de él en Tomás Roberto Malthus, ese inglés que escribió un bestseller de aquella época, Ensayo General sobre la Población, donde hablaba de la amenaza de muerte por hambre, donde hablaba de que la naturaleza tenía una mesa enorme, gigantesca para todos, pero que no todos tenían derecho a sentarse a disfrutarla, porque había algunos que ni siquiera sabían atinar a dónde estaban y no había que llevarlos. Malthus fue terrible, su comentario fue brutal y en muchas cosas lo seguimos manejando ahora, no nomás como teorías conspirativas, sino con visos de realidad. Goering sí creyó firmemente que los pobres creaban problemas de sobrepoblación y que las guerras, las enfermedades, las catástrofes eran formas en las que la población podía disminuir y el peligro ser menos intenso. También tuvo influencia de Carlos Roberto Darwin. Vamos a ver por qué y cuál obra. Desde luego no Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el Eagle. Esa obra no, tal vez no la conoció. Tampoco, desde luego, fue El origen de las especies, tampoco. Pero sí se nota en Goering el impacto de El origen del hombre. Una obra pequeña, pero tremenda, que a veces, pues yo creo que muchos no hemos leído, pero yo sí la leí. Fíjense, la leí en secundaria por accidente. Un inquilino de mi mamá y mi papá tenían casas de renta. Dejó la casa y se cambió. Pagó la renta siempre, fue un hombre muy responsable, excelente persona. Dejó un libro olvidado, un librito pequeño, El origen del hombre. Lo leí de cabo a rabo y ahí decían unas cosas que me dejaron, pero completamente preocupado. Decía que las especies animales tenían mecanismos para hacer que los más débiles, los más viejos, los más atrasados y con problemas se eliminaran solos. Los eliminaban ellos mismos. Pero que en cambio la especie humana había inventado asilos para los viejos, fíjense, hospitales y toda una serie de cuestiones para los discapacitados, y que eso era malo. Hay ecos también de Spencer, el otro gran fundador de la sociología junto con Comte, que está influenciado por Malthus y por Darwin. Hay también, no sé, pero seguramente se parecen muchas de sus tesis a las de Gobineau, Arthur de Gobineau, a Joseph de Maistre, y qué pena, pero sí, muchas de las ideas de Chamberlain y de Rosenberg, algunos de los teóricos más conspicuos de las ideas de la supremacía aria, sí tienen bastante parecido con teorías de Goering, que también era un enorme conocedor del Imperio Romano. Hizo una obra que se llama Prehistoria de los Indoeuropeos. No la he podido conseguir. Habla de los arios, los superarios, los arios que nunca se mezclaron, que anduvieron por todas partes y se mantuvieron puros. Y después de salir de Alemania, transitar por todo el mundo, en lo que hoy es Irak, en lo que hoy es Irán, en lo que hoy es Afganistán,
en lo que hoy es Pakistán, en lo que hoy es la India y que antes fueron, hace años, la civilización de Harappa, volvieron de nuevo al redil. ¿Cuál creen? Alemania. Y pues, gracias a eso, inauguraron el centro de centros de lo que ya era Europa. Vamos a hablar luego ya hablamos de Herder, otro alemán, que sostiene que Asia, África, América y Australasia son lugares donde no se desarrolla el espíritu. Y en Europa se desarrolló como en ningún otro lado. Bueno, es una visión también de Herder, de Fichte, de Hegel, ya lo expliqué, y también bastante de Jellinek. Vamos a ver a otro autor. Un autor, de veras, que se me hace increíble que no lo usemos más para la materia de filosofía del derecho. Y se me hace increíble que no aparezca en nuestros textos formativos. Jorge Jellinek. Y aquí va un agradecimiento a mi secretario académico, el doctor Alberto Alvarado, porque hace 2-3 días se me recordó a Jellinek. Yo leí con un gusto especial porque además el libro de Jellinek en 3 tomos lo tradujo un maravilloso maestro mío, el doctor Wenceslao Roses, que tradujo todo lo de Marx, todo lo que tenemos de Marx en español, todas las obras de Marx, todas, absolutamente todas, fueron traducidas por el doctor Wenceslao Roses, de quien tuve la dicha infinita de ser alumno, del que aprendí lo que pude aprender. El hombre era un mundo de conocimientos y muchas cosas escapaban a mi alcance. Pero una cosa me sorprendió de él. Jellinek no es marxista, no es materialista, y el maestro Roses era marxista, materialista y creyente todavía en esa época en la posibilidad de que la Unión Soviética corrigiera su camino, que ya veíamos que se estaba desviando. Sin embargo, la opinión del maestro Roses sobre Jellinek era increíblemente tierna, dulce. Lo veía como una visión muy completa del derecho, de las minorías, de la teoría general del Estado, de la doctrina social del Estado, de la teoría general del derecho público y de la naturaleza jurídica de los tratados. Fíjense, nos platicó con Jellinek el primer tratado, el de Ramsés II y Atusilas. Ramsés era el faraón de Egipto y Atusilas era el rey de los hititas, de Ati, se llama así el nombre. Es un tratado, hay 2 copias exactamente iguales, con un cambio. Una se quedó en Egipto y otra se quedó con los hititas, Ati. Cada una dice exactamente lo mismo con una situación distinta. Los egipcios dicen que firmaron la paz con sus hermanos hititas y con su hermano Atusilas, pero que ellos ganaron. Y Atusilas dice que ellos firmaron la paz con sus hermanos egipcios, con su hermano Ramsés, pero que ellos ganaron. Y bueno, parece que a veces los tratados entre las naciones tienen problemas diversos. Él también es una obra muy interesante sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Jellinek es un autor que ojalá que viéramos, pero a fondo, porque que fuera el libro de libros, que fuera el libro de texto, y que los demás autores los fuéramos incluyendo en el curso para que los chicos los conocieran. Eso sería muy importante. Sería también importante que nuestros alumnos conocieran a un francés, Maurice Auriol.
Mi francés deja mucho que desear. Que no me oiga el maestro, mi amigo Carlos Luengas, o la maestra, su esposa, su linda esposa, mi amiga también, Anne, que me crucifican inmediatamente. Pero Abreu es un hombre que intenta algo que se llama institucionalismo social. Él le llama vitalismo social. Él piensa que hay que crear instituciones de carácter excepcional que se encarguen de cuidar a los ciudadanos. Aquí hay una enorme situación de parecido con los simbióticos de Althusser, es alemán. Los simbióticos son gentes que no se forman solos, se forman con los demás, como debemos hacer que nuestros alumnos, sobre todo los de derecho, se formen en redes de cooperación desde el primer año para que estén creando valores sociales que los ayuden en la competencia futura. Esto es muy importante. Este hombre tiene mucha influencia de Saint-Simon y de Comte. Del Saint-Simon, del nuevo cristianismo. Saint-Simon, el conde, era un hombre fantasioso, extraño, curioso. Tenía un criado que tocaba la puerta temprano y le decía: levántese, conde, recuerde que tiene cosas muy importantes que hacer hoy. Si las hacía o no, sí las hacía. Saint-Simon se le ocurrió el canal que ahora está en Panamá. Él no lo hizo, pero él tuvo la idea. Y más aún, propuso un canal en el istmo de Tehuantepec. Deberá estar muy contento donde esté, si se da cuenta de lo que estamos haciendo con el tren transísmico, que va a ser casi un canal, más que pues, sobre rieles. Saint-Simon tiene muchas fantasías, lo meten preso, ese criado que lo despierta acaba manteniéndole porque se arruina. Pero Saint-Simon tiene ideas muy societarias, muy amorosas por la gente, que de alguna manera, como él fue un poco el maestro de Comte y su patrón, cuando se rompa esa relación, que siempre fue conflictiva, era complicado Saint-Simon y era más complicado Comte. Cada uno va a acusar al otro de haberlo saqueado. Saint-Simon sostiene que las ideas de Comte se las rateó, se las quitó a él. Y Comte dice exactamente lo mismo. ¿Quién tendrá razón? Yo creo que ambos. ¿Quién estará equivocado? Yo creo que ambos. Evidentemente hay invasiones de uno y de otro. Y hay cosas que cada quien toma prestadas por la cotidianidad y por el contacto permanente. Comte, en su última parte, ¿se acuerdan que habla de un estado, una sociocracia, un estado positivo científico en sus obras, Sistema de Política Positiva y Sistema de Filosofía Positiva? Y ahí dice, de una forma u otra, que debe ser una alianza entre mujeres, proletarios, trabajadores y empresarios. Fíjense qué curioso. Él no llega a la conclusión de Marx de la lucha de clases de unos contra otros a muerte. Él piensa que debe existir la cooperación, que debe existir una alianza, y considera que las mujeres son clave para hacerla. Fíjense que yo coincido con él, aunque siempre me ha extrañado cómo fue tan penetrante en darse cuenta de los valores femeninos, siendo que
pues no tuvo casi experiencia con mujeres. Fíjense, primeramente se casó con Carolina Massín. Era una prostituta y lo siguió haciendo. Lo engañó con todo el mundo y esto le creó muchos problemas a Isidoro Augusto María Francisco Combo Ayerca, se llama, y lo llevó al manicomio, le llevó a intentar suicidarse. Y luego que por fin salió de ella, se enamoró de una mujer, Clotilde Vaux, una divorciada, a la que le pidió su amor y le pidió su correspondencia. Ella le dijo que tenía su amistad, nada más. Y bueno, pues la amistad con las mujeres es muy importante, pero yo pienso que no basta para tener el conocimiento como quería tener sobre las mujeres. Pero en fin, el mejor el comunitario, el filantrópico, el que es que piensa en un estado ideal de la humanidad, altruístico, el que toma Maurice Auriol para sus instituciones, que quiere que sean de carácter excepcional, quiere que los partidos políticos de veras cumplan con su función educativa, formativa. ¿Para qué quieren que siga? Ahorita estamos en elecciones, las más grandes de la historia de México. Poderme analizar a los partidos políticos que existen y que han seguido existiendo, y a los partidos que acaban de nacer. Yo creo que es un poco triste, ¿verdad? Más triste ver ciertos candidatos y candidatas, ¿sí? Algunos no tienen. Sería bueno hacer exámenes mínimos. ¿Qué es el Código Municipal? ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es un Congreso? Mínimos, cosas. ¿Cuántas colonias tiene una ciudad? ¿Qué necesidades tiene? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Auriol es un autor que debería manejar nuestras gentes. Y vamos a ver a un autor muy importante, Rudolf Stammler. Rudolf Stammler es un autor extraño. Es muy brillante en su crítica a los autores materialistas. Tiene una obra que se llama Economía y Derecho en la concepción materialista de la historia. El DIAMAT, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, de alguna forma u otra han sido alimentados por las teorías de Marx y Engels. Pero él siente que cuando se meten los historiadores marxistas, materialistas, a analizar la historia antigua, por ejemplo Roma, se equivocan. Pone un ejemplo de su análisis de clases sociales para ser un aspecto de la historia de Roma. Roma tuvo en un tiempo rebeliones de esclavos, antes de la de Espartaco, y más grandes que la de él, en Sicilia. Sicilia era de Cartago y se le habían quitado desde la Primera Guerra Púnica, y en la segunda y la tercera simplemente se concretó. Aquí surge un latifundismo y un sistema de explotación brutal, salvaje, y aquí surgen rebeliones de esclavos. Euno, que significa curiosamente fiel, y Cleón forman parte de la primera rebelión de esclavos, que fue enorme. Juntó cerca de 200,000 esclavos y establecieron ciudades, estados gobernados por esclavos durante cierto tiempo. Aristónico, otro líder de esclavos en Pérgamo. Esto está en lo que ahora es Turquía. Pérgamo, donde estuvo una gran biblioteca. Pérgamo, pergamino. De ahí viene
la sustancia, material con que hacían los libros, porque la de Alejandría, que estaba en guerra con ellos, en guerra cultural, les aumentó el precio a los papiros para que no siguieran haciendo libros, y después de plano les canceló la venta de papiros. Entonces inventaron el pergamino. De todos modos, Alejandría sí hizo una gran biblioteca, pero Pérgamo tuvo también una enorme biblioteca también. La rebelión de Aristónico en Pérgamo fue aún más sorprendente todavía que la de Euno y Cleón, porque Aristónico sabía leer, y había un libro que leyó, se llamaba Heliópolis, la ciudad del sol, y así le cambió el nombre a Pérgamo cuando la tomó bajo su control, y ahí estableció una utopía social de esclavos. Y además hubo una segunda época de rebeliones en Sicilia, la cual otra vez sirvió para constituir ciudades ideales, ciudades soñadas, ciudades diferentes, ahora encabezadas por dos líderes esclavos, Atenión y Salvio. Y luego pasa Stambler a analizar a los gracos. Los gracos son optimates, los ricos entre los ricos, los más ricos de todos, los que han crecido más que los demás ecuestres y que los patricios, por eso se llaman optimates. Y estos jóvenes, Tiberio el mayor, Cayo el menor, luchan por los de abajo. Tiberio señala que hasta las aves y las fieras de Italia tienen moradas, tienen lugares donde pueden vivir, tienen cuevas, tienen cubiles, y que los hombres que luchan por Roma, los soldados romanos, cuando acaban no tienen nada, absolutamente nada, están llenos de heridas, llenos de amarguras, de frustraciones y hundidos en la pobreza. El caso de Cayo es impresionante. Su oratoria era más fuerte aún que la de Tiberio. Le dice a alguien: tu infancia arruinó tu madurez. Tu madurez y la vileza de tu madurez arruinó más aún tu vejez. Y tu vejez y lo que hiciste con ella llenó de infamia a la patria. Ambos fueron muertos, pero señala el autor, con mucha razón, Stambler, que esto no lo ven los autores marxistas, que preocupados por la visión clasista, creen que los autores y las personas que representan una clase social siempre lucharán por ideales. Sí, pero se le escapa lo que es insólito. ¿Qué es insólito? Que unos esclavos construyan utopías sociales tan avanzadas en aquella época, y que unos optimates que tienen toda la vida asegurada son nietos de Escipión el africano. Escipión el africano, el de Sama, el que aniquiló a Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Tienen todo y luchan por los que no tienen nada, porque ven el problema social que se puede venir. Y bueno, señala esto con una enorme calidad y en su teoría del derecho justo. Rudolf Stambler. Otro autor muy importante que tiene una tesis curiosa: el derecho como ingeniería social.
Fíjense qué hombre tan curioso, Roscoe Pound. Ayudó a Franklin Delano Roosevelt en el New Deal. ¿Qué fue el New Deal? Fue una política pragmática como la que creo que quiere implementar Andrés Manuel para México. No socialismo, ni siquiera socialdemocracia, ajustes. Roosevelt dijo a los grandes capitalistas norteamericanos: tienen que dejar de ganar un tiempo para poder seguir ganando. Continuó las leyes antimonopolios de Theodore Roosevelt, Nimrod, según la poema de Neruda, y ofreció cuestiones sociales para todo el pueblo que estaba en pleno debacle. Es la caída de Wall Street, la caída de todo, de sin chamba, sin nada. Algo que hizo también Hitler en el 33. Bueno, Roscoe Pound ayudó a Franklin Delano Roosevelt a darle base jurídica al New Deal, para que vean que el derecho funciona, siempre funciona, como lo que dice él, ingeniería y reingeniería social. Es otro erudito en derecho romano. Es que yo insisto mucho en que lleven bien la materia de derecho romano nuestros alumnos, pero que se metan en detalle la historia para ver por qué ocurren las cosas. A mí me enseñó Pound algo muy curioso. Estamos siempre con la tentación de creer que lo que todos repiten, que la reforma de Caracalla, el emperador, que no se llamaba así, su padre se llamaba Baciano, el padre le puso Marco Aurelio Antonino, porque quería fundar una dinastía. El padre era Septimio Severo y había nacido en África y era medio romano y medio cartaginés, y eso quitaba muchos problemas. Marco Aurelio Antonino eran nombres de emperadores de una etapa: Nerva, Trajano, Adriano, Fulvio, Antonio, Bolonio, Antonino, Pío y Marco Aurelio. Caracalla es un apodo, y hay emperadores que han vivido y muerto con el apodo. Calígula era el nombre de una sandalia con botitas de fierro que usaban para no caerse en el monte. Y cuando este niño, siendo niño, fue con su padre germánico, los soldados le compraron le hicieron unas botitas, y el apodo se le quedó para siempre, Calígula. Caracalla se llama Marco Aurelio Antonio, pero la caracalla es un abrigo, una especie de abrigo grande, largo, con capota, que se pone así como gorro por el frío. Y eso se llama Caracalla. Y con eso quedó él, su apodo, y pasó a la historia. Bueno, hizo muchas cosas malas. Y para muchos, la ciudadanía universal, la reforma la hizo para obtener impuestos y obtener recursos. Definitivamente, desde antes de Caracalla, o de Marco Aurelio Antonino, sí hay una pasión voraz por el recurso de los emperadores romanos, pero nos dice Pound: no, detengamos el juicio. No es correcto. No es correcto porque ya el 85% de la gente que vivía en el Imperio Romano ya eran ciudadanos. De facto o de hecho y derecho, ya.
¿Qué pasa? ¿Quién sugirió esta modificación? Caracalla no. Dos excelentes, brillantísimos abogados, Ulpiano y Papiñano. ¿Por qué? Porque tenían que modificar la estructura. Roma ya era un imperio, ya tenía millones de habitantes, tenía muchos kilómetros cuadrados, muchos, 15 millones cuadrados, y tenía la estructura todavía de ciudad-estado. Había que pasar a la estructura de Estado-nación, y precisamente por eso se hace la reforma que se va a llamar la Reforma Antonina, y que nosotros señalamos a veces de una forma un poco simplista que fue hecha con el único fin de cosechar impuestos. Repito de nuevo, sí, había necesidad de dinero. El imperio que desde Trajano se había querido ya contener, que no creciera más, seguía creciendo de forma muy irregular y tenía cada vez más problemas. Pero esa reforma no fue únicamente por más recursos, fue fundamentalmente por ir cambiando la estructura política de la ciudad-estado a la de Estado-nación. Vamos a dejar aquí la plática. Hay muchas cosas que puedo decirles a ustedes. Quiero agradecer su presencia. Quiero agradecer, y voy a agradecer mucho, sus suscripciones, no cuesta nada. Sus comentarios, los escucho, los oigo, los contesto, siempre. Me encantan algunos, otros me preocupan, porque no siempre son favorables, pero siempre intento contestar. A veces, pues, la verdad, me preguntan cosas un poco complicadas y no puedo, pero siempre voy a intentar hacerlo. Estoy tratando de hacer un audiolibro, y porque no lee la gente, espero que escuche. Y ahorita faltan todavía bastantes autores que están y que necesitan saber nuestros alumnos. Y acuérdense, vamos a añadir todavía cerca de 20 juristas mujeres, que son brillantísimas y que han luchado contra todo. Juristas. Claro que puedo hablar desde Hiparquia, la mujer de Crates. Se puede hablar de Crubulina, la hija de Aristipo. Se puede hablar de Aspasia, la mujer de Perito. De Teodora, la mujer de Justiniano, la que lo sostuvo en el reino. Ella iba a ir, ya iba de corrida. Y le dijo el emperador, no se va, punto. No sale. Muy lista, muy brillante. Tenemos, gracias a Dios, la historia nos ha dado muchas mujeres maravillosas. Y ellas son, tal vez, si podemos ayudarlas también, el capital más importante de la humanidad. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.